Hola Guripas, hoy acompañaremos a una unidad de francotiradores soviéticos en acción. Como veis, están acabando de prepararse para salir en una nueva misión. Seguro que llama vuestra atención el uso de uniformes de camuflaje, pero lo que realmente delata que se trata de tiradores de élite es el fusil de precisión gracias a la incorporación de una mira telescópica. Eso para el tirador. En cambio, el observador en este caso va armado con un subfusil PPSH-41. Y como podéis comprobar, el equipo es ligero, cargan con lo justo y necesario. Portacargadores, cantimplora y un cuchillo como mucho. Volviendo al tema del armamento, el fusil principal podía ser el semiautomático Tokarev SVT-40, aunque el más generalizado fue sin duda el fusil de cerrojo Mosin Nagant con capacidad para 5 cartuchos del calibre 7,62 mm, que si no lo visteis os dejo un enlace al vídeo con su análisis. Aunque el concepto de francotirador moderno nació durante la guerra de trincheras propia de la Primera Guerra Mundial, durante el periodo de entreguerras, con el nuevo concepto de guerra de movimientos, puede decirse que su uso se abandonó, salvo en el caso soviético, donde continuaron apostando y fuerte por esta técnica, especialmente extendido en la Guardia de Fronteras, y la desarrollaron hasta el punto de jugar un papel importante durante la Segunda Guerra Mundial, momento en que se dio un entrenamiento extensivo de estos tiradores selectos, con miles de ellos saliendo de los cursos, incluido un alto porcentaje de mujeres. La estructura más habitual durante la contienda fue moverse en 2 binomios, formados cada uno por un tirador y un observador. Este segundo podía ir igualmente armado con un fusil de precisión para así turnarse en las funciones, aunque era más recomendable que llevase un subfusil para, en caso de un encuentro directo con el enemigo, poder defenderse más fácilmente. Que sepáis, Guripas, que para llegar a ser un buen tirador era necesario no solo dominar la puntería a larga distancia, como es obvio, sino también manejar el arte del camuflaje, ser muy paciente y sobre todo mucha observación. Y es que además de causar bajas al enemigo, los francotiradores podían y debían también recopilar información de inteligencia. En ambos casos, como decía, la paciencia y la concentración eran clave. De hecho, solo debía apretarse el gatillo si se estaba seguro de acertar en el blanco, pues en caso contrario se revelaría la posición. En este sentido, la preparación también era importante. Decidir desde dónde operar de forma segura. La norma era exponerse lo menos posible tratando de camuflarse con el entorno. En otras palabras, pasar completamente inadvertido al enemigo. De ahí los uniformes de camuflaje. Estos son del patrón llamado Amoeba, que los había en diferentes tonalidades. Otro día os cuento más acerca de estos uniformes. Pero también destaca la ausencia de cascos, porque si uno se fija en imágenes de época verá que es muy raro encontrarlos con ellos puestos. Y es que pasando periodos largos en posiciones estáticas, era preferible que el tirador estuviese lo más cómodo posible, reducir su silueta y evitar hacer ruidos. Aunque el casco podía usarse con un propósito bien distinto. Luego lo vemos. Contrariamente a la idea que se puede tener hoy, los francotiradores no actuaban desde enormes distancias. Puede decirse que en combates en campo abierto podían alcanzarse objetivos hasta los 400 metros y en un entorno urbano hasta los 100. Y como decía, en ambas situaciones, el camuflaje jugaba un papel clave, pues para cumplir su función, el francotirador necesitaba ser casi invisible. Tras cada disparo, o 2 como mucho, debía cambiarse de posición. El hecho de asegurar el blanco antes de apretar el gatillo y tener que cambiar de posición hizo que el porcentaje de aciertos fuese muy elevado. De hecho, son célebres los listados de los francotiradores con más bajas confirmadas, de varios cientos cada uno. Aunque diría que en muchos casos estas tropas especializadas están rodeadas de mitos y leyendas. Como también pasa con el fusil de cerrojo Mosin, que sin ser realmente un arma de buenos acabados, su gigantesca producción y buen uso consiguieron que pasase a la historia como un arma clave en la guerra. Al comienzo equipado con la óptica PE y la mejorada PEM, copias de una óptica alemana, y desde 1942 empezó a usarse una mira diseñada en un principio para el fusil semiautomático SVT-40, denominada PU, pero que acabó siendo la más usada también en el Mosin, ya que era mucho más fácil de producir. Eso sí, a costa de perder alcance efectivo, ya que la PU cuenta con un factor de ampliación de 3,5 frente a los casi 4 del primer modelo.
Otra herramienta inseparable de los francotiradores soviéticos era el periscopio de trinchera, un instrumento ideado para observar desde una posición segura. Se trata de un simple tubo con un sistema de lentes internas y espejos en cada extremo y una óptica regulable. Como os podéis imaginar, se usaba para explorar y vigilar una zona sin exponerse. Lo más habitual era que lo llevase el observador, aunque también podía usarlo el propio tirador. ¿Recordáis que antes comentaba que los francotiradores solían moverse sin el casco sobre la cabeza? Pues existe un motivo por el que podían cargar con uno. Nada más y nada menos que prepararle una trampa al enemigo. Se buscaba lograr llamar su atención de modo que confundiesen la silueta del casco con la de un soldado real. Y si esto se hacía con movimiento, más posibilidades de engaño. En esto también valía preparar un maniquí con ropa y todo, pero la opción más extendida era esta: colocar un casco sobre un palo. Como casi todo lo ruso y soviético, simple y efectivo. La idea detrás de esta táctica tan peculiar no era otra que hacer que el enemigo, al disparar sobre el casco, delatase su posición, mientras un compañero tirador, debidamente oculto y preparado, aprovecharía la ocasión para darle caza. Pero las misiones de los francotiradores no se llevaban siempre a cabo en solitario, y había unidades adscritas a nivel de compañía o de pelotón. Algo que todavía no expliqué es que su rápido crecimiento durante la guerra fue de la mano de la generalización del subfusil como arma estándar para la infantería. Con esto se ganaba en potencia de fuego, sí, pero también se perdió en alcance efectivo de tiro. Así, los francotiradores se convirtieron en necesarios compañeros de la infantería, dando fuego de cobertura a larga distancia, especialmente para distraer al enemigo durante el avance de las tropas propias. Todo esto sin perder nunca su función principal de eliminar objetivos muy precisos, especialmente suboficiales y oficiales de campo, pues la doctrina soviética daba mucha importancia a desorganizar al enemigo. Por nombraros otros blancos prioritarios, estaban, como no, los servidores de ametralladoras y otras armas pesadas. Y así fue como los francotiradores soviéticos no solo contribuyeron a la victoria final, sino que también perfeccionaron un tipo de unidades que, salvo por el caso alemán, parecía que no iba a tener más recorrido. Por mi parte, guripas, con este vídeo espero haberos despertado un renovado interés por estos soldados clave de la Segunda Guerra Mundial. Os espero en el próximo vídeo y, como siempre, rompan filas.